Yo quiero decirle que Él está presto a nosotros escuchar la palabra de esta verdad. Así que acerquémonos al Señor Jesucristo en oración y de esta manera vamos a iniciar. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que nos das hacia ti a través de tu palabra, Señor. Padre Santo, no dejaste otra cosa mejor porque no la hay para resguardar la vida, alimentar el alma y fortalecer el espíritu del cristiano más que tu palabra, Señor. Y por esa confianza venimos, Señor, en esta hora, presentarnos delante de ti, Señor, reconociendo primeramente que somos pecadores salvos por gracia, Señor. Que, como decía el himno, no fue ninguna obra que pudiéramos haber hecho, que no fue algo que hiciéramos o dejáramos de hacer, sino que fue tu amor electivo, el que nos escogió, nos salvó a través de un sacrificio en la cruz y nos trajo al conocimiento de la verdad, el mensaje de restauración en el tiempo final, Señor. Padre Celestial, sabiendo, Señor, que cada día que pasa la situación es más difícil, sabemos, Señor, que lo único verdaderamente sólido sobre lo cual podemos poner nuestros pies son tu palabra, Señor, es tu palabra. Por eso rogamos, ayúdanos y fortalécenos. Y Señor, y si en esta hora hubiera detrás de cada mano levantada, Señor, una petición o necesidad, algo que tú conoces, alguna emergencia, Señor, que tú, Padre Santo, puedes resolver, la ponemos delante de ti, Señor, en esta hora, del trono de gracia y misericordia, para que descansando de nuestras cargas podamos entrar tranquilos a la palabra, Señor. Yo ruego que tomes control de la audiencia visible e invisible en este lugar y que acomodes, Señor, cada palabra para que sea pan de vida en cada uno de nosotros, que al final salgamos más cerca de ti, Señor. Padre Celestial, nos presentamos para tu servicio. Yo mismo pido, Señor, que me hagas a un lado y ven tu parte el pan de vida, porque queremos verte a ti, Señor. Padre, nos presentamos para ti, rogamos tu bendición y tu guía en todas las cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, quisiera invitarlos a que fuéramos al Nuevo Testamento, a una de las cartas de Pablo, al libro de Gálatas, el capítulo 4, y vamos a leer del verso 27 al verso 31. Gálatas, capítulo 4, del verso 27 al verso 31. Y que sea esta la oportunidad para agradecer primeramente al Señor Jesucristo, que en su gracia nos tiene en este lugar, y a nuestro ministerio local en cabeza de nuestro pastor, el hermano Fabio Bernal, que nos da la oportunidad de estar en este lugar de tan grande responsabilidad, como ya se ha dicho en muchas ocasiones. Gálatas capítulo 4, verso 27 al 31. ¿Lo tenemos, amados hermanos? Muy bien. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará
el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Solamente para tomar ese testigo en la Escritura y comentar un poco acerca de un tema llamado la semilla no es heredera con la cáscara. Ese va a ser nuestro pensamiento en esta mañana. La semilla no es heredera con la cáscara. Entonces lo primero que notamos es que el texto que acabamos de leer en Gálatas no habla ni de semillas ni de cáscaras, sino que habla de una situación totalmente distinta. Es, como dice el hermano Branham, un texto inusual, porque nosotros sabemos que caminamos siguiendo a un Dios que es inusual, que tiene unas maneras distintas a como las ve el mundo, porque la manera de ser de un cristiano refleja la clase de espíritu que lo guía, que por ser diferente al espíritu que guía al mundo y a las cosas que están en él, pues resulta extraño, resulta raro para las demás personas. Ahora, nos damos cuenta, de acuerdo a la Escritura, que Abraham tuvo en principio 2 hijos por 2 diferentes mujeres. Y dice el Señor, Dios le dio una promesa por Sara, o mejor, a través de Sara, de que un hijo le sería nacido y que a través de este hijo el mundo sería bendecido. Todas las naciones serían bendecidas de este hijo. Y es comúnmente, se cree comúnmente, especialmente entre los judíos, que este era Isaac. Y aún usted se fija que la Escritura dice que a través de Isaac nacerían reyes y naciones. Pero dice el hermano Branham que no era Isaac el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa es Jesús. Él es la simiente real de la promesa. Ahora, Dios se perfecciona siempre en 3. Cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta que Dios se perfecciona en 3. Es como un Dios en 3 oficios. No una Trinidad, sino un Dios en 3 oficios. En el oficio de Padre, en el oficio de Hijo, en el oficio de Espíritu Santo, siendo un mismo Dios. Usted se da cuenta que cuando una persona, cuando el Señor permite que una persona tenga unas etapas de la gracia, son 3 etapas de la gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y aún en el nacimiento natural, de lo cual da testimonio la Escritura, hay agua, hay sangre y hay vida. Entonces nos damos cuenta que Dios se perfecciona en 3. Ahora, nos damos cuenta, de acuerdo a lo que estamos leyendo, que ligado a esa simiente de Abraham hay 3 nacimientos. El primer nacimiento que vemos es el nacimiento de Ismael. Ismael, que es el hijo de la sierva, es el hijo de la esclava de Sara. Dice el hermano Branham que cuando ellos estuvieron en Egipto, pues era una esclava muy bonita que Abraham consiguió para Sara, para que le sirviera. Y luego nos damos cuenta de un segundo nacimiento, que es el nacimiento de Isaac, el que nació de la que era la mujer libre. Pero ambos
tanto Ismael como Isaac vinieron por voluntad de varón. Vinieron por un conocimiento de esposos. Vinieron a través de un contacto sexual. Pero hay un tercer nacimiento, que es el nacimiento de Jesús, el cual nos damos cuenta que es un nacimiento virginal, en el cual no hubo participación de varón, el cual fue engendrado por Dios. Esa era la simiente real de Abraham. No era una simiente en lo natural, sino era la simiente en lo espiritual. Era una simiente de fe. Porque usted se da cuenta, amado hermano, que la simiente de Abraham no hace referencia a su hijo en lo natural. Algo así como pudiéramos decir el que tuviera el apellido de Abraham. No, sino que habla de una sola simiente en la cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ahora, hay una simiente. Si usted revisa, para los que deseen escribirlo, en Génesis el capítulo 25, del verso 1 al verso 6, habla de cómo después de la muerte, del fallecimiento de Sara, Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura y tuvo varios hijos. Así que eso tampoco quiere decir que esos otros hijos fueran esa simiente esperada, esa simiente predestinada, porque también eran hijos de Abraham, pero no era de eso lo que hablaba el Señor. Dice el hermano Branham, porque después de que Sara murió, Abraham se casó con otra mujer llamada Cetura y tuvieron 7 hijos, además de hijas. Así que no serían las simientes de Abraham, porque era una sola simiente. Y lo que era la simiente de la fe de Abraham, apuntando a la simiente real, que venía a través de la fe de Abraham. No la vida natural de Abraham, sino la vida espiritual de Abraham. ¿Qué hace esa simiente espiritual? Toma todo aquello que es contrario a la palabra de Dios y lo hace a un lado y cree contraesperanza y llama a las cosas que no son como si lo fueran. Es por eso, amados hermanos, que usted se da cuenta que esa simiente espiritual puede producir cosas que no produce la religión. La simiente espiritual de Abraham produce sanidad, produce liberación, produce nuevos nacimientos, bautismos del Espíritu Santo, cosas que no pueden ser producidas por tradiciones, por religiones o por credos. Ahora, nos explica el Señor que todo tiene un inicio, que todo debe iniciar desde abajo, desde lo más simple y surgir de la misma manera como fue la creación. Los que lo han leído saben que la creación inició desde lo más pequeño, explica el Señor, como una ranita, un renacuajo, y comenzó a subir en la escalera de la vida hasta llegar a lo más complejo. Dice el Señor, así es como comienza la iglesia, así es como siempre comienza. Estoy leyendo de la página 9 del mensaje: la semilla no es heredera con la cáscara. Así es como comienza la iglesia, así es como siempre comienza. Usted comienza desde el fondo, usted no comienza desde arriba. Un hombre que intente subir una escalera desde arriba se va a quebrar el cuello. Usted tiene que comenzar desde abajo y comenzar a subir. Dice, y encontramos que en el principio de la promesa de Dios, cuando iba a ser manifiesta, hubo una pequeña duda que interrumpió el programa de Dios. Y esa pequeña duda fue de Sara. Porque la promesa era que la simiente iba a venir
a través de Sara. Pero Sara creyó, o más bien dudó, que Dios fuera suficientemente capaz de traer a existencia eso. Así que con esa pequeña duda tomó a Agar y dice el hermano Branham, llamó a Abraham y le dijo, mira, aquí tengo a mi sierva, yo creo que yo ya no puedo tener hijos, será más bien que ella tenga uno, sé su esposo y lo vamos a adoptar. Y eso fue simple y llanamente por causa de la duda de Sara. Y dice el Señor, y aquí Sara, aún a quien fue dada la promesa, y Sara siendo una mujer, lo cual es el tipo de la iglesia, dudó del programa original de Dios, de la promesa de la palabra de Dios, y dijo, Abraham, esposo, toma a mi hermosa sierva, y pues tomaremos el niño. Dice el Señor, lo ve, saltándose una pequeña jota, cambió el programa completo. Y usted se da cuenta después, amados hermanos, dice, notamos que después de quedar embarazada, Agar veía con desprecio a su señora Sara, porque no era el plan correcto, porque era la manera como se le pensó Sara que podría darle una mano a Dios. Pero si usted lee en Génesis el capítulo 16, el verso 6 al 12, se da cuenta que Dios también tenía una promesa para Ismael. Dios también tenía una promesa para Ismael, y usted la lee y dice la escritura, él será un hombre fiero, y todos sus hermanos estarán contra él y él contra todos los demás, y habitará en medio de ellos, será un hombre peleador y luchador. Esa es la promesa que Dios le dio a Ismael, que llegó a formar parte del pueblo árabe. Así que usted se da cuenta que los árabes han sido los enemigos tradicionales del pueblo Israel. Y pues, hombre, pues con razón esas personas tienen esa sangre fría para pelear esas guerras y esas batallas tan terribles. Porque la escritura dice que la promesa es que iba a ser un hombre fiero, y de ahí para allá toda su descendencia. Y si a eso usted le suma que los de Ismael también llegaron los de Esaú, que también hay otra promesa muy, muy buena para Esaú. Usted sabe, Esaú y Jacob, cuando Jacob recibió la primogenitura, y Esaú llorando le dice a su papá, por favor dame otra bendición, y pues ya no había más. Y tanto lloró que bueno, le dieron otra bendición. Y la bendición decía, vas a servir a tu hermano menor. Era lo primero que decía. Y lo segundo decía es que a espada se ganaría el sustento, habitaría en carpas en el desierto. Entonces, digamos que esa simiente, Abraham, Isaac, Jacob, Israel, toda esa situación pues siempre ha estado como rodeada de enemigos. Ahora, la gran diferencia que encontramos es que uno era hijo de la esclava, como ya lo dijimos, y el otro era hijo de la libre. De la misma manera, el incrédulo no puede heredar con el creyente. Y es cuando usted y yo somos puestos frente a la palabra, y la palabra misma nos discierne de qué lado estamos. No es necesario consultar a otra persona, no es necesario preguntar a alguien más, porque la misma palabra nos dice de qué lado estamos. Ahora, dice el Señor, aquí la simiente comenzó en una promesa, dudada un poquito. Isaac siendo la simiente de la mujer libre, a la mujer que se le había prometido, y Pablo tratando de explicarle aquí a los Gálatas, él lo trajo de lo natural a lo espiritual, esa simiente prometida. Y él va a decir aquí que los niños o los hijos
de la esclava no pueden ser herederos con los hijos de la libre, porque son de dos diferentes categorías. Y es verdad, el incrédulo no puede ser heredero con el creyente. No hay manera, para nada. Aquí es donde está el problema hoy en día. Usted no puede hacer que pollos denominacionales crean como un águila. Usted no lo puede hacer. Ahí es donde comienza el problema. ¿Dónde comienza el problema? Cuando una persona comienza a meterse en serio con Dios, comienza a tratar de alinear su vida con el mensaje, y las personas comienzan a mirarlo raro y a decir, ese es un fanático. Cuando alguien comienza a tratar de traer a una corrección su vida, a una disciplina que habla del mensaje, y las personas lo miran y le dicen, no, yo creo que ya es como muy religioso. Pero dice el Señor, ahí es cuando el problema comienza. Usted tiene que creer cada palabra de Dios. Ustedes no van a heredar juntos. No importa cómo se unan, cómo se asocien. Usted no puede hacer que un águila se vuelva un pollo, o mejor aún, que un pollo se vuelva un águila. Dice el Señor, él no podía ser heredado por Ismael, porque era el hijo o era la simiente de la esclava, por causa de la duda. Sara dudó la palabra de Dios, de que Dios fuera capaz de cumplirlo, pero fíjese en Abraham. Abraham no lo dudó, Sara lo hizo, y así fue en el principio, porque Adán no fue el que dudó, la que dudó fue Eva. Ahora dice el Señor, iglesia en lo natural, iglesia en lo espiritual. Hay una iglesia natural que tipifica esta mujer, y hay una iglesia espiritual también. Así que la iglesia natural y la iglesia espiritual no pueden heredar juntas. Hay dos tipos diferentes, dos veces separadas, dos grupos de gente separados, bajo dos pactos diferentes. Porque el pacto que tuvo Isaac fue distinto al pacto que tuvo Ismael. Ahora, fíjense en una cosa muy especial, que cuando Abraham tuvo esos hijos y esas hijas, usted lo ve allá en Génesis, de Cetura, dice que a fin de cuentas, toda la herencia, todas las cosas, Abraham se las dejó a Isaac. Toda la herencia fue para Isaac. Pero a sus otros hijos también les dio heredad. Dice la Escritura, les dio dones, les dio regalos y los mandó lejos, a oriente, lejos de Isaac, porque Abraham estaba cuidando a Isaac. Ahora, qué cosa más hermosa, hermano, cuando usted se da cuenta cómo este mensaje nos habla de eso mismo, de que hay muchas personas alrededor de la tierra llamándose hijos e hijas de Dios, y claro, el Señor les ha dado dones, les ha dado regalos, y posible en una iglesia usted ve sanidades y en otra iglesia ve demostraciones del Espíritu, pero son regalos. Y a Isaac pues le tocó allá en el desierto lidiar con dos hijos que venían peleando desde el vientre, y luchas y pruebas, y como dice el hermano Branham en las 7 edades, luchas y pruebas son parte normal de la vida de un cristiano. ¿Cómo sería esa lucha de esos dos bebés en ese vientre de esa mamá, que aún Rebeca decía, si los dos pelean, ¿para qué quiero vivir? Pero ¿sabe qué responde el Espíritu Santo? Lo que usted debe hacer con esas pruebas y esas luchas
que son parte normal de la vida del cristiano, es entregárselas a Dios. Fácil, entregárselas a Dios. Ahora, fíjese en esto. Ya vimos que la iglesia natural es diferente a la iglesia espiritual, que son dos clases diferentes de personas, son pactos diferentes. Y dice el Señor, esa es la razón por la cual el rapto es diferente, y solamente será para la simiente real de Abraham. No puede venir por la simiente natural o carnal de la iglesia. Ese es el por qué el rapto tiene que venir primero. Porque recuerde, aquellos que estamos vivos, no precederemos a los que vienen, a los que están dormidos, porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo se levantarán, nosotros los que estamos vivos y permaneceremos, seremos llevados con ellos juntos y encontraremos al Señor en el aire. Nótelo, y otra vez está escrito, y el resto de los muertos no vivieron sino hasta después de 1000 años. Aquí entonces no hay herencia junta. No hay un rapto para ambas simientes. Hay una iglesia natural, hay una iglesia espiritual. Recuerde, no hay juicio para la simiente real, espiritual y predestinada de Abraham, porque ellos aceptaron el sacrificio provisto por Dios, el cual era Cristo, la palabra. Bueno, pues bendito sea el nombre del Señor, porque usted se da cuenta, amado hermano, que elección es una cosa sumamente maravillosa. ¿Se imagina usted, amado hermano, como tantas veces se ha dicho, el sastre o la modista poniendo el modelo y pasando la tijera, y de este lado se volvió camisa y de este lado se volvió trapo del piso? Oh, hermano, yo estoy agradecido con Dios por ser la camisa de Dios que nos tocó. Nos tocó, hermanos. Con razón dice el profeta, el trigo que se quejaría de ser trigo, la cizaña se quejaría de ser cizaña. No, el trigo, gloria a Dios, nos tocó. Fuimos electos, fuimos escogidos, hermano. No tuvimos nada que hacer. Nos tocó de camisa y no de trapo del piso. Y ante eso, ¿qué podemos decir? Pues levantar las manos y decir, gracias, Señor. No fui lo que hice, no fue lo que yo dejé de hacer, no fue porque fui más inteligente, más fuerte, más simpático. No tuve nada que ver. Con razón entraremos en la gloria cantando sublime gracia, hermano. No será nada de lo que hemos hecho o nada que dejamos de hacer. Y termina el hermano Branham, o más bien terminando ya esto que deseábamos comentar, acerca de cómo hay un animal que es muy similar al águila, que es el halcón. Y cuando usted revisa, amado hermano, realmente son muy parecidos en tamaño, en costumbres, pero hay una situación. Dice el hermano Branham que el halcón llega a una condición tan floja, tan suave, que se comienza a conformar con cualquier animal muerto que hay por ahí tirado en la calle. En cambio, el águila no puede soportar eso. El águila tiene que remontarse a las alturas y cazar, tiene que llegar a un lugar mucho más alto. Entonces, cuando el Señor a través de su palabra nos llama a subir en ese nivel espiritual, pues usted y yo sabremos de qué clase somos, si el Señor nos ha llamado a creer esto, porque usted sabe, el halcón es demasiado flojo, dice el hermano Branham, es demasiado suave, puede orar un poquito más pero le da pereza, puede leer un poquito más el mensaje pero se cansa,
no tiene dureza suficiente en ese espíritu para continuar clamándole al Señor un poquito más. Se desanima ante las primeras pruebas. Eso es un halcón. El halcón dice, bueno, pues, ¿para qué me tengo que esforzar ir por allá? Ya hay por ahí, mire, allá hay un conejo muerto, voy a ir a comer de eso. Pero el águila no puede, hermano. Dice el hermano Branham, ese conejo muerto, esa alimaña muerta que come el halcón, son esos credos, esos dogmas antiguos, anteriores, que hacen que la gente se sienta bien y se pueda alimentar de eso. Entonces dice, hay un conejo muerto luterano, y la gente dice, no, pues con esto ya me alimento. Hay un conejo muerto wesleyano, hay un conejo muerto pentecostal. Y usted se da cuenta, amado hermano, que aún si lo traemos a nosotros mismos, usted y yo sabemos que los milagros del ayer son hermosos, pero necesitamos nuestros propios milagros. Que la experiencia de papá y mamá fue algo maravilloso, pero que usted y yo necesitamos nuestra propia experiencia. Y aún los que vienen, si el tiempo durase, los que vienen detrás de nosotros también deben tener su propia experiencia. Porque en últimas, amado hermano, usted se da cuenta que el águila se casa para toda la vida. Ese es un animal que se empareja para toda la vida y siempre tienen el mismo nido. Pasa lo mismo con los halcones, ellos se emparejan para toda la vida, pero hay una diferencia. Uno se alimenta de carroña, el otro se alimenta de aquello que caza. Y usted se da cuenta, amado hermano, que hoy por hoy, cuando hay necesidad de subir hasta esas esferas espirituales, lo único que queda es que las águilas llegarán allá. Los halcones se conformarán con los animalitos muertos, se conformarán con alguna buena palabra, unas palmaditas, un apretón de manos, dice el hermano Branham. Pero el águila sabe que nada de eso lo salvará, que hay que subir un poco más. Dice el Señor, ya para terminar, y yo digo que hay una iglesia escogida en algún lugar de este mundo que está empujando hacia arriba y haciendo a un lado las cosas del mundo, y que la manifestación de Dios ha atraído su atención porque estamos en los últimos días. La razón principal, amados hermanos y hermanas, por la cual usted y yo creemos este mensaje es porque hemos visto esa atracción de parte de Dios hacia usted y hacia mí, porque estamos viviendo en los últimos días, y un Dios tan especial y tan inusual como el nuestro, que prometió que las dos simientes no heredarían juntas, pues Él siempre permitió que hubiera una vía de escape antes del juicio. Y si usted y yo pues hemos sido llamados a creer esto, pues no se preocupe, elección nos llevará hasta el final. Pero recuerde lo que dijo un profeta: ¿y qué si no soy elegido? Pues lucharé hasta el final como si lo fuera. Pelearé con todo lo que tengo para mostrarle al Señor que yo amo esto, y aún si nos mandara al infierno, pues allá lo amaríamos, porque Él ha hecho tantas cosas buenas con nosotros, hermano, aún de este lado del río, en lo pequeño. ¿Cuánto más hará por nosotros si somos capaces de confiar únicamente en Él? Estemos en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Dice la Escritura: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Hablando de Agar y de Sara.
Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. No en época de Pablo, así también ahora. ¿Han notado a veces que como cristianos le caemos mejor posible al borracho que al religioso? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, es tu palabra, Señor, y es la verdad. Porque, Padre, no solamente a través de ese gran ministerio que enviaste por boca y por acciones de tu séptimo mensajero, Señor, que vino a explotar esa condición tan terrible que tenía esta edad final. No solamente, Señor, esa señal mesiánica que pusiste en su vida, las visiones, las señales y las maravillas, sino que hizo lo que hace un verdadero profeta, apuntarnos siempre a la Escritura y cómo ver que cada palabra de este mensaje cuadra de manera perfecta con tu Biblia, Señor. Eso nos da la certeza para continuar. Señor Jesucristo, te rogamos primeramente que nos perdones, Señor, si en algún momento hemos llegado a creernos ser algo más que tus hijos. Porque, Señor, no es algo que hicimos o dejamos de hacer. Nosotros no caminamos en una luz mayor porque tuviéramos derecho o porque lo tuviéramos merecido, porque en realidad merecíamos era el castigo, Señor. Fue tu amor y tu gracia la que nos trajo a esta realidad. Fue tu amor la que quiso que esa identificación en el corazón brotara vida cuando llegó el momento, Señor. En unos en la juventud, en otros en la edad adulta, en otros en edades mayores, aún como niños, pero tú sabías que todos escucharíamos esa voz tuya, Señor, esa trompeta, ese chillido de águila, Señor. Padre Celestial, oh Señor, tomo las palabras de tu profeta cuando dice: esfuércese y luche hasta que reconozca su posición, Señor. Porque no se puede avivar lo que no tiene vida, pero si estamos en esta mañana, Señor, buscando de ti, es porque hay algo que nos jala, Señor. Permite, Señor, que eso que está en nuestros corazones brote a vida, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestras existencias y que podamos así, Señor, servirte como tú quieres ser servido, amarte como quieres ser amado, Señor. Bondadoso Padre Celestial, ayúdanos y fortalécenos a demostrar, Señor, que tú eres un Dios real. Permite que rindamos todo lo que somos a ti para que puedas actuar a través de nuestra vida y de esta manera poder realmente, Señor, acercar a otros a tus pies de misericordia, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guárdanos, oh Dios de Israel. Fortalece nuestro caminar. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.